Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Inicia un juicio inédito en España. Por primera vez en la historia, un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados. Álvaro García Ortiz será juzgado por la presunta revelación de secretos en una investigación por fraude. Tenemos informe desde Madrid. Al menos 20 personas muertas dejó un terremoto de magnitud 6,3 en el norte de Afganistán. El gobierno talibán advierte que la cifra podría aumentar a medida que los equipos de rescate lleguen a zonas más remotas. Otras 320 personas también resultaron heridas. Israel confirmó la identidad de otros 3 rehenes israelíes cuyos cadáveres fueron entregados por Hamás este domingo. Ya son en total 20 los cuerpos de los secuestrados que han sido devueltos por el grupo islamista y todavía quedan 8 enterrados entre las ruinas de la Franja de Gaza. Iniciamos en España, donde hoy empieza un juicio inédito. Por primera vez en la historia del país, un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados. Se trata de Álvaro García Ortiz, quien es acusado por la presunta revelación de secretos. Previamente, desde Madrid, nuestra corresponsal Marina Colorado nos contaba los detalles de este caso. Es un juicio inédito en España. Por primera vez el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo en un juicio con muchos ingredientes políticos y con varias acusaciones que señalan al fiscal general de revelación de secretos. Este caso se deriva de otro en el que la pareja de la presidenta de Gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está imputado por defraudar a Hacienda 351.000 euros. A raíz de este caso, la acusación en el juicio del fiscal general del Estado asegura que García Ortiz, que es el fiscal general, habría filtrado un correo electrónico por parte del abogado de esta pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, diciendo que pedía un acuerdo con la Fiscalía a cambio de reconocer estos dos delitos de fraude fiscal que mencionaba antes por una cantidad que asciende a los 351.000 euros. El tema aquí es quién filtró ese correo electrónico. El fiscal general del Estado niega ser el origen y esta versión la respalda media docena de periodistas que aseguran que ellos habían tenido acceso tanto a parte o al email en su totalidad antes de que ese correo llegara al email del fiscal general del Estado, lo cual hace imposible que sea García Ortiz el origen o quien lo revelará. La abogacía del Estado pide la nulidad de todas las acusaciones, asegura que se han vulnerado los derechos del fiscal general del Estado y su presunción de inocencia. Este juicio durará 6 días repartidos en 2 semanas y habrá que esperar hasta el 12 de noviembre para escuchar lo que tenga que decir por sí mismo el fiscal general del Estado, porque va a ser precedido por otras 40 personas, entre políticos, periodistas, policía judicial, así como el acusador, o sea, el acusante, en este caso el novio de la presidenta del Gobierno de Madrid, así como el jefe de gabinete de esta presidenta del Gobierno de Madrid. Así que, como vemos, muchas partes involucradas en un juicio que podría terminar con una pena de 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación. Pero, mientras tanto, el fiscal general puede seguir con sus labores. En otras noticias de España, un año después de la dana que azotó a la región de Valencia, su presidente Carlos Mazón comunicó su dimisión ante la presión ejercida por su responsabilidad en lo que se considera como una mala gestión de las catastróficas inundaciones. Mazón enfrentó numerosos pedidos de renuncia, incluso de familiares de las víctimas, desde que la dana ocurrida en octubre desde 2024 se cobrará la vida de 229 personas y causará daños por miles de millones de euros, principalmente en los suburbios al sur de Valencia, la tercera ciudad más grande de España. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. En Afganistán, un terremoto de magnitud 6,3 sacudió el norte del país este lunes. El temblor provocó al menos 20 muertos y cientos de heridos, pero el balance sigue siendo provisional. Un nuevo golpe para el país asiático ya afectado por un terremoto que dejó más de 2.000 víctimas a finales de agosto.
En la plaza de la mezquita azul de Mazar-e-Sharif, los habitantes constatan los daños. Esta joya del siglo XV, con sus brillantes azulejos, ha quedado severamente dañada por el terremoto de magnitud 6,3 que ha sacudido el norte de Afganistán, cerca de la ciudad de Holm. El temblor se sintió hasta en la capital, Kabul. La catástrofe ha causado numerosas víctimas. Según el Ministerio de Defensa afgano, los equipos militares y de ayuda de emergencia llegaron a la zona y han empezado las operaciones de rescate. Según los primeros informes, unas 320 personas resultaron heridas y se confirmaron más de 20 muertos, cuyos cuerpos fueron trasladados al hospital. Los equipos de rescate siguen trabajando y es probable que estas cifras cambien. Los equipos médicos han llegado a la zona afectada y, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Salud, todos los hospitales de los alrededores han recibido la orden de estar preparados para recibir a más pacientes. El sismo ocurre solo unos meses después de uno de los terremotos más mortíferos de la historia de Afganistán. En agosto, un temblor de magnitud 6 causó la muerte de más de 2.200 personas y destruyó cerca de 7.000 viviendas en el este del país, según las autoridades afganas. Los talibanes, que volvieron al poder en 2021, fueron muy criticados por la falta de ayuda y la lentitud de los servicios de rescate. Afganistán es un país especialmente vulnerable a los terremotos, ya que se encuentra ubicado sobre dos fallas tectónicas activas. Vamos a China porque el primer ministro ruso Mikhail Mishustin se reunió con su homólogo chino Li Qiang en la ciudad de Hangzhou en el marco de la 30ª edición de reuniones ordinarias entre ambos países. Luego Mishustin planea una cita con Xi Jinping. Tras las conversaciones, los dos primeros ministros firmaron un comunicado conjunto y sellaron acuerdos sobre aduanas y navegación por satélite. Además, prometieron una coordinación más estrecha en materia de desarrollo y seguridad. Esto ocurre cuando las relaciones alcanzan lo que ambas partes calificaron como un máximo histórico. Putin y Xi firmaron una alianza sin límites en febrero de 2022, justo antes de la invasión rusa de Ucrania. Vamos a Medio Oriente. Israel confirmó la identidad de otros tres rehenes cuyos restos fueron entregados este domingo por Hamás. Se trata de un coronel, un capitán y un sargento del ejército quienes, según los reportes, fueron asesinados en territorio israelí el 7 de octubre durante el ataque del grupo islamista, pero sus cuerpos habían sido llevados a Gaza. De esta manera ya son 20 los cadáveres devueltos por Hamás y aún queda pendiente la entrega de otros 8 que permanecen enterrados entre las ruinas de la devastada Franja de Gaza. De otro lado, el enclave palestino continúa la entrega de ayuda humanitaria a cuentagotas. Habitantes de la Franja de Gaza se quejan de que los suministros que reciben no son suficientes comparados con las necesidades de sus familias. Otros, por su parte, advierten que, aunque los camiones de ayuda han llegado a sus ciudades, aún no han recibido nada. En Israel, la ex abogada general militar Yifat Tomer Yerushalmi permanecerá bajo arresto hasta este miércoles junto al ex fiscal militar en jefe, el coronel Maltan Solomosh, luego de ser detenidos anoche bajo sospecha de intentar obstruir una investigación sobre la filtración de imágenes que supuestamente muestran el abuso de un prisionero palestino. Los del informe con nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz. El rostro de Yifat Tomer ocupa las portadas israelíes. Hasta el viernes era la abogada general del ejército, pero ahora pasará 3 días detenida y está bajo investigación por aprobar filtrar un vídeo desde Teimán, conocido como Cárcel de los Horrores o el Guantánamo israelí. Este vídeo, emitido por Canal 12, permitió en julio de 2024 conocer el abuso sexual y las torturas que había sufrido un palestino de Gaza por parte de varios guardias. Entonces llegó a movilizar a políticos, ciudadanos de extrema derecha que atacaron desde Teimán y otra base militar en defensa de estos soldados. Y hoy la paradoja es que la investigación no se centra en ellos, no se saben sus nombres, no están bajo ninguna restricción legal, mientras que el caso persigue la filtración y la abogada, de forma declarada, es objeto de un linchamiento mediático y político. Netanyahu ha dicho que la filtración es el ataque propagandístico más severo contra Israel. Su ministro de Defensa dijo que se asegurará de que se haga justicia contra quienes difamaron a los soldados. Son decenas los mensajes que amenazan a esta exabogada y aprovechan también para cargar contra la fiscal general del Estado. Está en la mira del gobierno y del Likud de Netanyahu desde hace tiempo y la culpan de la desaparición de Yifat Tomer. Anoche, por unas horas, no se encontraba a esta exabogada militar. Hubo una gran búsqueda policial, se sabe que dejó una nota escrita, pero
pero la policía sospecha de un montaje para tirar su teléfono al mar. Tanto ella como el fiscal jefe militar estarán en prisión preventiva hasta el miércoles por, cito textual, el peligro que representan y el temor a que puedan interferir en el caso, pues no solo se les acusa de la filtración, sino de falsear la investigación interna sobre el vídeo. El Veropeso es considerado el mercado al aire libre más grande de Latinoamérica y también uno de los lugares más emblemáticos de Belém, que en breve recibirá la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Fundado hace 398 años, es el símbolo de la biodiversidad y de la riqueza culinaria del estado de Pará y de la Amazonía brasileña. Durante la COP será un punto turístico de referencia para los miles de visitantes que estarán en Belém entre el 10 y el 21 de noviembre. El mercado Veropeso es uno de los puntos comerciales y turísticos más importantes de Belém de Pará, la ciudad que recibe este año la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Aquí lugareños y turistas pueden encontrar todo tipo de especialidad de la gastronomía local, como los peces amazónicos, la castaña de Pará, las frutas de la tierra y las hierbas curativas. Aquí en el mercado Veropeso trabajamos a diario con hasta 38 o 40 especies de pescado de todos los rincones del estado de Pará. Trabajamos una media de 5 a 6 toneladas de pescado por día solo en este mercado. La castaña depende de la lluvia. Si no llueve no hay producción. La producción fue poca y por esto el precio ahora está por las nubes. No tiene nada que ver con la COP30. El tucupí es extraído de la raíz de la mandioca. Es usado para el pollo. Con el tucupí, la carne, hacemos nuestro plato típico, el tacacá paraense. Se usa para varias cosas, incluso hacemos un condimento picante. Mira. Todos los días el Veropeso recibe cerca de 2.000 personas, una cifra que se espera que aumente durante la celebración de la COP. Ese espacio ha pasado este año por una profunda remodelación, la inversión ha sido de unos 12 billones de dólares, sin embargo, muchos comerciantes esperaban más. La reforma está bien, pero falta un complemento porque no está todavía al 100%. Todavía deja algo que desear la seguridad. Todavía siguen aquí los toxicómanos y las personas que roban a los turistas. Teniendo en cuenta de cómo estaba, está más o menos. No está bien, pero está mejor. El mercado Veropeso también funciona como una enorme farmacia al aire libre donde el visitante puede encontrar remedios naturales basados en la rica naturaleza amazónica. El icónico Veropeso reabrió sus puertas en septiembre y en 2027 va a cumplir 400 años. Precisamente Brasil se prepara para la COP30 en Belém, pero la tragedia del 28 de octubre en Río de Janeiro, donde una mega operación policial en las favelas dejó más de 130 muertos, enciende las alarmas sobre la vulnerabilidad a la violencia urbana. ¿Está la capital parense lista para recibir a líderes mundiales en medio de estos riesgos? Samuel Salgado Castro nos cuenta. A solo días de la edición número 30 de la COP, la principal convención de la ONU sobre cambio climático, la ciudad de Belém no puede permitirse errores. Con 40.000 visitantes esperados, incluyendo decenas de jefes de Estado, la ciudad amazónica acelera preparativos en seguridad con el recuerdo vivo de la trágica operación policial del 28 de octubre en Río de Janeiro, en la que murieron más de 130 personas. El fantasma de Río acecha. Belém, con sus periferias expuestas al narcotráfico amazónico, invierte miles de millones de reales en sistemas de vigilancia expandida, patrullajes preventivos en ríos como el Guamá y entrenamientos para emergencias, como el rescate de rehenes dirigido por el Batallón de Élite de Operaciones Especiales de la Policía y un simulacro de atentado con bomba en un centro comercial coordinado por el Comando Militar del Norte. Todo el país se ha movilizado por la COP30. La Fuerza Aérea, por ejemplo, recibió a 1.000 militares procedentes de diversas partes de Brasil. Pero el crimen organizado no es la única amenaza para el evento. Los elevados precios de la vivienda en esta ciudad han sembrado la incertidumbre en los últimos meses sobre el nivel de participación. Líderes como el presidente austriaco Alexander Van der Bellen no asistirán a la COP30 debido a la logística asociada. Los organizadores trabajan para convertir cruceros, iglesias e incluso moteles de paso en alojamientos temporales para paliar la escasez.
A pesar de las dificultades, Brasil espera que la ubicación de Belém, al borde de la selva tropical, contribuya a centrar la atención en las amenazas que enfrenta uno de los ecosistemas más vitales del mundo. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.